Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando adquirimos un dispositivo de estos es actualizar el firmware. Este proceso es obligatorio, pero lo que deberíamos hacer es no solo actualizar el firmware, sino posteriormente actualizarlo a un custom firmware. ¿Por qué? Eso les voy a explicar en este videito. Bueno, y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, y es que hay varias formas en las que podemos actualizar el firmware de nuestro dispositivo, ¿sí? Esta es una de las maneras. Necesitamos un computador y la aplicación de QFlipper instalada, que la voy a dejar aquí en la descripción de este video. Después de que ya hayamos instalado QFlipper, entonces la ejecutamos y nos va a aparecer esto cuando conectamos nuestro dispositivo. Bueno, acá como ven yo tengo instalado un custom firmware, pero lo que voy a hacer en este video es instalar el firmware de stock para posteriormente instalar un custom firmware y realizar como unas pequeñas comparaciones. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aplica para el firmware de stock y el firmware eh, custom, ¿sí? Aplica para los dos. Voy a desconectar el dispositivo. Cuando nosotros compramos un flipper, necesariamente tenemos que comprar una memoria micro SD, pues para que se puedan guardar los datos del firmware y los datos del dispositivo, ¿sí? Es obligatorio. La recomendación es una memoria de 32 gigas clase 10, esa le viene genial y esa es la que yo tengo, una de 32 gigas clase 10. Lo que voy a hacer es formatear la micro SD. Como mi computador no tiene puerto micro SD, entonces aquí con este adaptador de micro SD a USB voy a formatearla. Supongo que ya saben formatear una micro SD, pero si no saben, pues vamos a hacer un video de eso. Y la recomendación es que la formateemos en un formato en específico que es FAT32. Entonces vamos a formatearla en FAT32. Y aquí le doy a aceptar y ya se está formateando. Ahí ya se formateó. Ese es el primer paso. El segundo paso, conectar el flipper al computador. Ya aquí con el flipper conectado, como ven aquí en la parte superior, sale que las bases de datos no se encuentran, pues obviamente porque acabamos de formatear la memoria micro SD. Lo que vamos a hacer es darle ahí automáticamente en Update y lo que va a hacer es instalar el firmware de stock a la última versión disponible. Entonces vamos a esperar aquí el proceso. Bueno, y como vieron, salió que el firmware fue actualizado exitosamente. Entonces tenemos la última versión del firmware de stock, ¿sí? Y ya la tenemos instalada. Entonces están todas las bases de datos instaladas y vamos a darle acá y vamos a explorar un poquito el dispositivo con el firmware de stock. Vamos a darle OK. Y entonces, como ven, el menú es completamente diferente a como lo teníamos en el video anterior. Como se pueden dar cuenta, es aquí como una lista desplegable. Se encuentra el módulo de radiofrecuencia, este es el RFID, NFC, infrarrojo. Esto es para conectarle cositas en la parte posterior al flipper, iBurom, BAT USB y U2F. Si entramos aquí a las apps, vemos de que pues tiene algunas apps, ¿sí? Pero en profundidad no, casi no tiene cositas así. Por ejemplo, vamos a GPIO y en GPIO no hay prácticamente nada. Juegos, un juego nomás. Aquí en infrarrojo pues solo hay un archivito. NFC también lo mismo, un archivo. RFID, solo un archivito. Radiofrecuencia, ahí tenemos un archivito nomás. USB, tenemos el pad USB, Remote, U2F y en iBurom también el archivito de iBurom. Con este firmware pues podemos explorar las funcionalidades básicas del dispositivo. Yo creo que en el video de introducción tenía que haberlo hecho con este firmware como para que no hubiera
tanta confusión. Pero pues más o menos así es como se ve el firmware de stock. La verdad a mí casi no me gusta. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia, ¿sí? Puede ser Chrome, Firefox, Opera, el que ustedes quieran. Y vamos a buscar estas palabritas. Vamos a escribir Rogue Master, así tal cual. Y vamos al primer link, que es un repositorio de GitHub. Vamos al primer link y vamos a la partecita de abajo en donde dice releases o versiones. Y vamos bien a la partecita de abajo. Y vamos a descargar. Hace 7 horas, vean, hace 7 horas salió esta actualización, entonces vamos a tener el custom firmware súper actualizado. Entonces vamos a descargar este que dice .tgz. Ese archivo lo vamos a descargar, le damos ahí clic encimita y se va a descargar el archivo. Regresamos a QFlipper, ¿sí? En QFlipper lo que vamos a hacer es ir a la parte de atrás, vamos a darle back y en esta partecita, aquí en la partecita de abajo sale Install from File. Vamos a darle ahí y vamos a ir a donde descargamos el archivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo tengo en descargas y voy a seleccionar el archivo, lo voy a abrir y nos va a preguntar que si queremos instalar desde ese archivo y le damos en instalar. Ahí QFlipper va a iniciar el proceso de la actualización del firmware y pues toca esperar a que se complete el proceso. Bueno, aquí como vieron ya finalizó el proceso. Le damos aquí en continuar. Y como ven, ahora ya tengo el firmware instalado, ¿sí? El custom firmware. Y vamos a revisarlo. Ya vimos cómo es el firmware de stock y aquí vamos a verlo como con vitaminas, ¿sí? Vamos a darle aquí. Vamos aquí. Aquí se ve como de la misma manera, sí, la vista desplegable, pero para yo configurar la otra vista, entonces voy a ir acá a la configuración del firmware, sí. Esta es la configuración del dispositivo y esta es la configuración del firmware. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos aquí, vamos a Interface, vamos a The Scope y vamos aquí abajo. No, no era aquí. ¡Ay! ¿Qué hice? Mira acá. Main Menu. Acá. Sí, 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 sí. Y a mí me gusta esta, la del Wii. Y así. Sí, 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 sí. Así. Ahora sí. Ay, pero le estoy dando esa atrás acá. Vamos a ver si ya. Ahora sí, este es el menú que a mí me gusta. Entonces, como vieron en el firmware de stock, no encontramos, por ejemplo, esto de subghz playlist, el de el IR remote tampoco está, el subghz remote tampoco está. ¿Sí? Son cositas adicionales que tiene el firmware y pues no vamos a profundizar mucho en estas nuevas funcionalidades, pero están. Si vamos a apps, ¿se acuerdan que por ejemplo en juegos solo había un juego y acá pues ya tenemos una cantidad pues considerable, ¿no? Ah, y a los que preguntaban que si corría el Doom, sí, sí lo corre y lo tenemos aquí. Y se acuerdan que en GPIO solo había una cosita. Ahora vean esto. Este es el firmware más completo que hay y es uno de los más organizados. Por eso es que me gusta instalarlo. Aparte de que está muy bien organizado, también el firmware es muy estable en comparación a otros que hay disponibles, porque eso es lo otro que toca mirar, la estabilidad del firmware. Otra cosa que se me olvidó comentarles es que, por ejemplo, si vieron que para pasar del firmware, del custom firmware al firmware de stock, me tocó formatear la memoria. En el caso en el que nosotros queramos pasar del firmware de stock a firmware custom, no tenemos que hacer ese proceso. Ese proceso solo aplica de cuando la memoria es nueva, ¿sí? La recomendación es que la formateemos y cuando queremos actualizar el firmware, el custom firmware, porque tenemos que pasar de custom firmware a
firmware de stock y de stock actualizar a la última versión del custom firmware que esté disponible, si nosotros lo queremos actualizar o si queremos pasarnos a otro firmware. Eso sí lo tenemos que realizar, ¿sí? El proceso que hice al principio. Pero como ustedes vieron, cuando yo iba a pasar de firmware de stock a custom firmware, no tenemos que hacer el proceso de formatear la micro SD, no es necesario, ¿sí? Y pues aquí ya hay muchas funcionalidades, ¿sí? Acá ya podemos utilizar, por ejemplo, las placas externas, pueden ser las placas originales o las placas custom que pues varios desarrolladores, entre los que me incluyo, pues tenemos placas disponibles. Aquí también aparece esto de Bluetooth, por ejemplo, en el tema como de BAT USB, no solo podemos ejecutar esos scripts o esos exploits por medio de USB, sino que con esta actualización los podemos hacer desde una conexión Bluetooth, ¿sí? El flipper lo que hace es comportarse o simular como si fuera un teclado por Bluetooth y pues va a ejecutar ese exploit o ese script que nosotros hayamos programado o diseñado. Y pues también otras funciones que hay ahí. Pero pues como ya saben, no vamos a profundizar mucho en eso porque eso es contenido para otros videos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con iBuron. Como ven, ya tiene otras cositas. ¿Qué otra cosa habíamos visto? NFC. Entonces vean, NFC ya tiene muchas más cosas. RFID también tiene muchas más cosas en comparación al firmware de stock. Sub-GHZ también o radiofrecuencia, vean, también tiene muchas funcionalidades más, que estas son las que nosotros vamos a profundizar a detalle en los siguientes videos. Y otras herramientas que también trae ahí el custom firmware, pues eso lo vamos a revisar en los siguientes videos como para que este no sea tan extenso. Y así es como se actualiza el firmware de nuestro dispositivo, poniéndole un custom firmware para darle otras funcionalidades y para ponerle superpoderes a nuestro dispositivo. Entonces, la recomendación es que, pues sí, obviamente, conozcan el dispositivo primero con el firmware de stock. Después de que ya estén preparados para dar el salto a un custom firmware, pueden hacerlo, ¿sí? Para que pues exploren otras funcionalidades que puede tener el dispositivo. Ese fue uno de los métodos para nosotros poder actualizar nuestro dispositivo. Obviamente hay más métodos que pues los vamos a estar explorando posteriormente. Ya saben, cualquier duda, aclaración, recomendación, abajito en la cajita de comentarios, ahí yo los estoy leyendo todos. Y no olviden suscribirse, que eso sí me ayuda enormemente. Y no siendo más, nos vemos en otro video. Chao, chao. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up.